Nosotros de en directo desde el Perú para analizar lo que han sido los últimos días caóticos en esa república. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, empecemos. Quiero contarle a los televidentes sobre lo que ha sucedido en los últimos minutos con esta presentación de la denuncia en contra de la mandataria Dina Boluarte. Sí, bueno, en realidad ya la Fiscalía de la Nación ha abierto investigación contra las personas que estuvieron involucradas desde la política, desde el poder político, en los incidentes y eventualmente la situación de violencia que derivó en la muerte de muchas personas durante el final del año pasado. Y desde luego esa situación se puede extender seguramente a lo que hemos visto en estos últimos días, ya en enero. Y esa situación está vinculada fundamentalmente al problema del uso proporcional de la fuerza. Es decir, un cuestionamiento no a que las fuerzas policiales o incluso las fuerzas armadas puedan intervenir en casos en donde hay, por ejemplo, protestas violentas, sino en el uso de las armas, y particularmente armas de fuego, que han sido la causa directa de la muerte de muchos ciudadanos, ¿no? Más de 40 personas ya. Sí, es que han sido muchos. Y aparte, lleva un mes, escaso mes, en el gobierno la señora Dina Boluarte, y aquí se han presentado estas manifestaciones intensas que ya han cobrado, como tú bien dices, la vida de más de 40 personas. ¿Esta investigación preliminar podría derivar en que Dina Boluarte fuera retirada de su cargo? No inmediatamente. En el caso de los presidentes de la República en el Perú, solo pueden ser acusados una vez culminado su mandato. No cabe ese supuesto. En el caso de los ministros, en cambio, sí es posible. Eso sí puede ocurrir, previa autorización del Congreso. Bueno, ahora también hay otro de los temas a analizar y están pidiendo el adelanto de las elecciones, pero esto no es tan fácil. No es como que Dina Boluarte se levante y diga, bueno, mañana vamos a convocar elecciones. Esto tiene que pasar por un pleno del Congreso, tiene que ser aprobado por los congresistas y tiene que haber una modificación de la Carta Magna. Es correcto. De hecho, ya hubo una primera votación, porque se requieren dos votaciones, a fines del año pasado, ¿no? En diciembre. Sí. Pero se requiere una segunda votación, que tendría que hacerse, digamos, normalmente en el mes de marzo. Sin embargo, los sucesos y la situación política sigue agravando, y es probable que una de las cuestiones que esté sobre la mesa en los próximos días es la posibilidad de acortar aún más esa fecha y por no tener elecciones inclusive este año, ¿no? En la propuesta que se aprobó en diciembre, la fecha era abril del 2024. Pero seguramente las presiones que se están produciendo en el país pueden llevar a tener elecciones, como digo, incluso este año. Todas estas protestas y lo que sucedió ayer en el Congreso, todo lo que está pasando en el Perú, los fallecidos, el caos civil que se está viviendo en este momento, es como que está acorralando de a poco, no solamente a Dina Boluarte, sino al Ejecutivo. ¿Qué han dicho por parte del Ejecutivo después de lo que se está presentando? Sí, creo que el Ejecutivo primero ha tenido una reacción muy lenta, ¿no? Ante la situación que se venía viendo en el país. Hay que entender que la principal razón que moviliza a muchas personas es la sensación de que el gobierno actual está yendo en línea contraria con las líneas que originalmente tuvo el expresidente Castillo, y que fue pues la razón por la cual un gran sector de la población en el sur del país votó por esa propuesta. Y la actual presidenta era miembro, ¿no?, de esa lista presidencial que se presentó y que tenía también ella, ¿no?, esas banderas compartidas. Entonces, ante esa situación, lo que estamos viendo, como usted bien señala, es un aumento de las protestas. Y esto puede originar, digamos, distinto tipo de reacción. Pero por el momento, la principal línea de acción del gobierno es básicamente el uso de la policía, de las Fuerzas Armadas, como una vía para controlar las protestas. Y además un conjunto de promesas, pero que no tienen que ver con el tema político, sino con temas sociales, que no son el tema central ahora, ¿no? Los temas centrales son sin duda políticos, que tienen que ver con adelanto de elecciones, con la renuncia de los funcionarios principales del gobierno. Entonces, frente a eso no hay todavía una propuesta política clara por parte del gobierno.
Sí, es que al margen de eso, pues el país tiene que seguir funcionando. O sea, esta crisis ya lleva un mes latente, pero el país tiene que seguir funcionando, la gente tiene que seguir comiendo y también salen a las calles un poco a eso, a exigir un poco de soluciones. Y lo que quiero preguntarle y que analicemos y le transmitamos a los televidentes es, ¿alguna duda que me queda? ¿Cómo era la relación de Dina Boluarte cuando era vicepresidenta con el señor Pedro Castillo? Bueno, no solamente fue vicepresidenta, también fue ministra del gobierno del expresidente Castillo. Ella dirigía uno de los ministerios más importantes en temas sociales y esa, digamos, fue la base de su relación hasta hace apenas algunos meses, cuando al formarse un nuevo gabinete, ella ya renuncia, ¿no? Eso ocurrió en prácticamente las últimas semanas del año pasado. Pero tras ello, y además el intento de golpe de Estado del expresidente Castillo, ella sí marcó claramente una distancia. El tema, como digo, es que ella tiene que no solamente marcar pues una línea clara respecto de actuar autoritario del presidente Castillo y el tema de la corrupción, que ha sido un elemento central en su gobierno, sino que al mismo tiempo tiene que tratar de tender puentes con los votantes que la llevaron a ella en la vicepresidencia y ahora en la Sí. presidencia. Ese es, creo, el principal desafío político que tiene ella en manos. Y es que es importante trazar esto porque aquí se originan las protestas, porque uno dice, bueno, ¿por qué le llaman traidora los manifestantes si en realidad ella asumió un cargo casi que por sucesión? Después de lo que pasa con Castillo ya tiene que asumir por cargo la vicepresidencia de la nación, todos los vicepresidentes. Entonces es importante entender esto y es que ella se desenmarca de la figura de Pedro Castillo y traza una cierta distancia con lo que es las ideas de Castillo y el gobierno de Pedro Castillo. Eso es importante resaltarlo. Así es, y no solamente en términos de, digamos, de las líneas de gobierno, sino en las personas y actores políticos que la respaldan. Por ejemplo, la votación de ayer para la confianza al gabinete marcó esa situación de una manera muy clara. Todos los partidos que eran la oposición al expresidente Castillo han sido los partidos que han votado por la confianza al nuevo gabinete. Y mientras que los partidos o bancadas que apoyaban al expresidente Castillo han votado en contra. O sea, se ha marcado, digamos, una inversión de la situación. Y eso es, creo, unos elementos que perciben muchas de las personas que fueron votantes del expresidente Castillo. No, pues clarísimo. Iván La Negra, analista político, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos en DNews, analizando lo que está sucediendo en el Perú y la situación que preocupa, por supuesto.